Cuando me digáis, empezamos. ¿Echáis de menos a alguien, además de la familia? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, en primer lugar, por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la Secretaria General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo y la directora gerente del INCOEX, del Instituto de Consumo de Extremadura. Queríamos hacer referencia a dos asuntos para esta convocatoria de prensa que teníamos para hoy. Uno, presentar la línea de actuación que seguirá de forma prioritaria el Instituto de Consumo de Extremadura para proteger a los consumidores que hacen uso del comercio electrónico. Esta sería la primera de los objetivos que tiene esta convocatoria de prensa. Y, en segundo lugar, comunicar una serie de acciones que hemos emprendido por parte del Instituto de Consumo de Extremadura para proteger a los consumidores por parte de una empresa que tiene su sede social en Extremadura y que hemos tenido que poner en manos de la Fiscalía porque el número de reclamaciones era profundamente abultado, el mayor de toda la historia del Instituto de Consumo de Extremadura, y, por lo tanto, les describiré las actuaciones que hemos realizado, así como las actuaciones que tenemos previstas realizar para proteger a los consumidores que hacen uso de, en concreto, dos páginas web que después les detallaré. Miren, adoptamos esta línea de actuación porque los datos de utilización del comercio electrónico son absolutamente incuestionables. El uso del comercio en el mundo es del 22% de toda la población mundial y más de la mitad de los que hacen uso de ese comercio electrónico, y es una tendencia creciente, lo hacen a través del móvil. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a una sociedad que cada vez utiliza más el comercio electrónico y cada vez utiliza más el comercio electrónico móvil, que es lo que ahora mismo está en alza. En nuestro país el grado de penetración del comercio electrónico es del 58% en las últimas estadísticas disponibles del año 2016, y el gasto medio por usuario en el comercio electrónico se sitúa, según los diferentes estudios, entre 650 y 850 euros por compra. Esa suele ser la media de compras que los usuarios, que los consumidores hacemos a través del comercio electrónico. Según datos del INE referidos al año 2016, Extremadura es la comunidad autónoma donde más ha crecido el comercio electrónico de todas las comunidades autónomas de nuestro país. Y esto se refiere a los últimos 10 años. Es decir, Extremadura es, en esos últimos 10 años, la comunidad autónoma donde más grado de penetración ha tenido el comercio electrónico, llegando en el año 2016 a tener un grado de penetración donde el 29,3% de la población extremeña había comprado por Internet en los últimos 3 meses. Sin embargo, es necesario destacar que hasta un 10,2% de esa población que compra en el comercio electrónico ha comprado más de 10 veces en el mismo año, con lo cual estos son datos muy importantes. Los productos más consumidos, en un 61%, son ropa y material deportivo, y en el 47% son viajes. Pero lo que más está creciendo en el último tiempo suele ser la compra de tecnología a través del comercio electrónico. Según el INE, el 7% de las personas que compran por Internet han tenido algún problema, que se centran en dos problemas fundamentalmente: retrasos en la entrega y problemas con los gastos de envío. Por lo tanto, si además tenemos en cuenta que los usuarios suelen ser hombres de entre 35 y 44 años, sabemos el perfil que tienen los usuarios del comercio electrónico. Por otro lado, hemos de señalar, porque esto también es importante desde el punto de vista de la industrialización de Extremadura, que el 34% de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas extremeñas, venden en Internet.
Nos situamos así como la comunidad autónoma donde más pymes venden a través de Internet de todo el país. Queremos ese desarrollo tecnológico y empresarial, porque eso será y eso es bueno para Extremadura, pero al mismo tiempo desde el INCOES nos hemos marcado como línea prioritaria la protección de los consumidores en el comercio electrónico, que tiene unas particularidades muy concretas y que no se puede abordar desde una comunidad autónoma en singular, sin cooperación, sin colaboración con otros agentes, puesto que el comercio electrónico está marcado por la globalización y por la deslocalización de las sedes sociales donde se encuentran ubicadas las páginas de Internet. Por ello, el INCOES, a través del Consorcio de Información del Consumidor, se ha adherido a 2 estrategias globales con el objetivo de dar una respuesta más adecuada a los consumidores. Nos hemos adherido al Observatorio de Internet y nos hemos adherido a la plataforma online de resolución de conflictos. La adherencia al Observatorio de Internet. El Observatorio de Internet es un programa de la Agencia Española de Consumo, la ECOSAN, y la plataforma online de resolución de conflictos de la Unión Europea es una plataforma, como su propio nombre indica, de la Unión Europea, que está puesta en funcionamiento hace poco tiempo. Así, a partir de este mes de septiembre, el Consorcio de Información al Consumidor comenzará con una campaña que ya no dejará de realizarla, que van destinadas a ganar en confianza, a ganar en seguridad y a ganar en educación en el comercio electrónico. En seguridad haremos un rastreo activo de forma sistemática de posibles fraudes. Identificaremos páginas con riesgo potencial y alertaremos, como vamos a hacer hoy, sobre fraudes y abusos en la red. En la confianza atenderemos al consumidor proporcionándole información sobre sus derechos y actuaremos en la intermediación con estas empresas. Colaboraremos con otras organizaciones de otros países y de otras comunidades autónomas y en educación informaremos no solo sobre la legislación, sino también sobre la formación y con determinadas publicaciones. La plataforma de la Unión Europea tiene como objetivo cualquier usuario de la Unión Europea y además de forma multilingüe puede registrar su reclamación a través de esa plataforma y la plataforma se encarga de buscar el organismo de mediación para que pueda mediar con la empresa de cara a que se resuelvan los problemas por la vía extrajudicial, que es menos costoso, evidentemente, para el consumidor. Nuestra misión será darla a conocer y hacerla operativa para nuestros consumidores. En este sentido, con esta línea de actuación y basado y ejerciendo la responsabilidad de alertar a la ciudadanía para un consumo seguro a través de Internet, que nos exige nuestra legislación específica en materia de consumo, queremos informar a la opinión pública sobre la actividad de una empresa de comercio online que acumula, como les decía, el mayor número de denuncias y reclamaciones de toda la historia del Instituto de Consumo de Extremadura y de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales cuando ha tenido incorporado el Instituto de Consumo. Por encima de las 200 denuncias y reclamaciones provenientes de todo el territorio nacional, no solo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde de forma importante hay muchas reclamaciones del País Vasco, por ejemplo. Y por lo que pudiera, y además, estas son las reclamaciones que se han registrado en el Instituto de Consumo de Extremadura, pero puede haber más reclamaciones que se hayan registrado en otros organismos de consumo de otras comunidades autónomas. El volumen de reclamaciones, como les decía, es alto, el más alto de toda la historia, pero además del volumen de reclamaciones, hemos tenido por parte de la empresa una absoluta falta de respuesta y de colaboración en la labor de inspección, en la labor de control y en la labor de mediación para que los consumidores no se viesen perjudicados. Tanto es así que a día de hoy no sabemos
si esas 200 reclamaciones son el total de transacciones que realiza esta empresa o es un porcentaje del total de transacciones de esta empresa, porque no tenemos información de la facturación de la propia empresa. Las reclamaciones siempre han sido por el mismo motivo. Cuando el cliente compra, el cliente paga, pero además el cliente no recibe la mercancía que ha comprado, y cuando el cliente reclama para que le envíen la mercancía o le devuelvan el dinero, la empresa utiliza estrategias de dilación para ni entregar la mercancía ni devolver el dinero. El volumen de reclamaciones no solo es que sea el más alto, sino que se ha ido incrementando exponencialmente año a año, y por darles un dato, en los últimos meses que corresponden a mayo, julio y agosto, se han recibido 126 reclamaciones solo en esos meses. La empresa tiene sede social en Extremadura, en concreto, la empresa tiene sede social en la localidad de Campanario y es vendedor o vendedora de tecnología. Por lo tanto, es vendedora de televisiones, de smartphone, de tablet, de productos de tecnología variados. Son dos empresas que tienen el mismo administrador único, Extrema Multimedia SL y Extremeña de Distribución a Precios. Operan a través de dos páginas de Internet que son MyTelecom y Nanoprecios. Las reclamaciones tienen un importe medio de alrededor de 400 euros, pero hay reclamaciones que llegan a 1.000 euros. De hecho, el volumen total de las que llevamos procesadas y tramitadas es que tienen una deuda con los consumidores que nos han reclamado de más de 60.000 euros en el momento actual, sin que, como les decía, hayamos tramitado el último expediente sancionador. La empresa de la que les hablo inicia su andadura en el año 2014 con ventas a distancia de tecnología. En el año 2016 abrió un establecimiento físico en la localidad de Campanario y en ese momento fue el único momento en el que desde el Instituto de Consumo se pudieron girar visitas de inspección, hacer labor de control y hacer labor de mediación con la empresa. Pero en las últimas visitas de inspección que hemos realizado, el espacio físico que tenían abierto, el local físico que tenían abierto, está cerrado sin que obtengamos respuesta en los requerimientos que le hemos hecho a la misma. En este momento tenemos abierto un total de 5 expedientes sancionadores con faltas graves y muy graves por parte de la empresa y pendiente de tramitar uno nuevo con las últimas reclamaciones de las que les hablaba y que tenemos registradas. Expedientes que hemos tenido que registrar y notificar en medios oficiales, puesto que la empresa no recepciona las notificaciones. Es decir, hemos tenido que publicarlas en el Boletín Oficial del Estado. En esta situación y por el incremento exponencial de reclamaciones, en este momento estamos colaborando de forma estrecha con la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La última actuación que hemos realizado ha sido comunicar a la Fiscalía por si se estaba cometiendo un delito de estafa continuada. Y ha sido remitido, y así nos lo ha comunicado la Fiscalía, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Villanueva de la Serena. De la misma forma, y uniéndonos a la petición de la Policía Nacional, hemos dado traslado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y al Juzgado de Instrucción de Villanueva de la Serena para que procedan a la suspensión y cierre cautelar de las páginas web a las que me refería antes y que les recuerdo que son MyTelecom y Nanoprecios. Todo esto lo hacemos con el interés legítimo de proteger los intereses económicos de los consumidores y que con el cierre cautelar
de las páginas web al que apelamos tanto a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como al Juzgado de Instrucción número 2 de Villanueva de la Serena, se evite un perjuicio social todavía mayor hasta en tanto se aclaran los hechos y se decide si después de nuestra comunicación es o no constitutivo de un delito de estafa continuada. Nos creíamos en responsabilidad, no solo de trasladarle a la ciudadanía las líneas estratégicas por las que va a ir el Instituto de Consumo de Extremadura, sino también avisar a la ciudadanía extremeña, a nuestros consumidores y usuarios, del riesgo potencial, como les decía en la parte primera de mi intervención, que pueden tener estas dos páginas web y que necesitamos que los órganos jurisdiccionales se pronuncien al respecto. Por mi parte, nada más, y quedo abierto a las sugerencias o a las preguntas que tengan. Buenos días. Comunicaciones que está llevando la Junta de Extremadura con la Policía Nacional o la Guardia Civil, ¿se observan esos indicios de delito? Pues por eso lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, porque no somos nosotros los que tenemos que tipificar, ni los que tenemos que calificar, ni los que tenemos que juzgar el hecho, pero evidentemente mayor número de reclamaciones, la investigación que ha realizado, por otro lado, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y el informe que nos remite y que se incorpora al expediente que hemos mandado a la Fiscalía, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, está en consonancia con lo que nosotros decimos. De hecho, por parte de la Policía Nacional se han realizado más acciones con respecto al administrador único de estas empresas, que han sido objeto de noticias en prensa regional en el último tiempo, y se ha procedido incluso a detenciones en determinados momentos por otro tipo de estafas que nada tienen que ver con consumo y a las cuales no me he referido porque no era necesario en esta convocatoria de prensa. ¿Diligencias previas ni...? No. Está en el órgano jurisdiccional de referencia, que es el Juzgado de Instrucción número 2 de Villanueva de la Serena. Lo que nosotros estamos pidiendo en beneficio de los consumidores y por el interés social es que atiendan a nuestra solicitud de cierre cautelar hasta en tanto se juzgan los hechos. Que después estamos equivocados, adelante con los faroles. Pero si ustedes buscan en Internet, verán, simplemente buscando en Internet, verán que hay un número ingente, en los buscadores cualquiera, hay un número ingente de foros donde se dedican específicamente a valorar las reclamaciones de estas dos páginas web que les acabo de citar. Por algo será. ¿Más preguntas sobre cualquier otro tema que sea de mi competencia, evidentemente? Muy bien, muchas gracias a todos y a todas.